Capítulo 44. El silencio a menudo significaba afrontar una decisión crítica. ¿Salvar o no salvar? ¿Todavía podemos ponernos en contacto con la base de la ciudad subterránea? Una voz rompió el silencio. No hay respuesta. La primera reunión en la sala de conferencias ha terminado. Basándonos en los recursos existentes, si garantizamos la supervivencia de la ciudad, podemos mantenerla durante 3 a 10 días. ¿Qué pasa si no garantizamos la supervivencia de la ciudad? Si solo se trata de las Torres Gemelas y el Edén, entonces se garantiza que los recursos durarán de 15 a 30 días sin tener en cuenta los factores climáticos. En casos extremos, si el personal básico es trasladado al refugio subterráneo en Edén, entonces se puede considerar la supervivencia a largo plazo. Entonces todavía hay un poco de esperanza. Se volvió a guardar silencio. Finalmente, alguien preguntó, ¿no podemos salvarlos? El teniente general miró alrededor de la habitación. Anse había escuchado las transmisiones para convocar reuniones y sabía que, en ese momento, la sala estaba llena de los oficiales de mayor rango de la oficina de comando, el departamento de personal y el centro de operaciones. A diferencia del personal de logística y defensa de la ciudad que se reunió en la primera sala de reuniones, todos habían estado en primera línea. Incluso Anse sabía lo peligrosas que serían las líneas del frente en este momento. ¿Qué haría que la base humana mejor equipada estuviera a punto de caer de modo que ni siquiera el polo magnético artificial pudiera mantenerse? Quizás ya sería una ciudad muerta antes de que llegaran los refuerzos. Quizás antes de llegar a su destino, los refuerzos se estrellarían en una tormenta en el suelo o en el mar. O quizás la base norte que ayudaba a la base de la ciudad subterránea agotaría su propio suministro de armamento y la próxima vez que hubiera un ataque heterogéneo, no podría ser capaz de resistir. En el largo silencio, Anse escuchó hablar a Lu Feng. Iré. El teniente general lo miró fijamente durante mucho tiempo antes de decir, usted es el mejor candidato. Anse miró a Lu Feng. Sabía por qué el teniente general dijo que Lu Feng era el mejor candidato. En diferentes áreas del mismo continente, todavía había grandes diferencias entre los monstruos. La base norte y la base de la ciudad subterránea estaban separadas por un océano y los hábitos y métodos de lucha del monstruo podrían ser completamente desconocidos. ¿Quién podría adaptarse mejor a este desconocido? Era gente que iba a menudo al abismo. Los monstruos del abismo eran caóticos y locos. Casi todos los patrones de variación se encontraron en ellos. Luego, otro oficial dijo, soy bueno dirigiendo grandes operaciones conjuntas. Solicitaré ir. El capitán de AR-137. Sugirió Lu Feng. Contáctalo y pregúntale si irá voluntariamente. El señor Hubbard ha aceptado ir. Se levantó la sesión. Cuando Lu Feng se fue de ahí, fue detenido por el teniente general. ¿Quién será a cargo del trabajo del tribunal de primera instancia? Mi ayudante. ¿Puede hacerlo? Sí. Después de continuar, Serain vino ya que el trabajo del tribunal de primera instancia estaba en el mismo edificio. Él susurró, coronel. Lu Feng respondió a la ligera. En la penumbra, los ojos de Serain estaban rojos. Lu Feng se fue porque tenía muchas cosas que preparar. Serain le pidió que descansara en la oficina del tribunal de primera instancia. En el camino, Anse se excusó. Fue al piso 13 y vio que la entrada de la de 1344 todavía estaba iluminada. Hubo voces de investigadores diciendo que el tiempo era escaso. Precisamente por esto, toda la investigación debe completarse rápidamente. Anse bajó la cabeza. Su cuerpo era demasiado frágil y blando y no podía apresurarse a entrar. Regresó al vestíbulo del primer piso. El vestíbulo estaba lleno de gente. Serain se acercó a él, pero Anse no habló. Simplemente lo miró todo en silencio. Las multitudes en movimiento, el sonido constante de la radio, las luces brillantes y el suministro eléctrico intermitente. Todo esto sucedió muy rápido. El destino de la humanidad era tan voluble como la aurora en el cielo. A las 11 de la noche, el centro de equipos envió un mensaje de que la tarea había sido completada. A las 12 de la noche, la oficina de suministros logísticos envió un mensaje de que la tarea había sido completada. A la 1 de la madrugada, los aviones PL-1109 terminaron su mantenimiento y se preparó la formación del avión de combate. Hubo un rugido sordo desde lejos. El comandante de tierra necesitaba un amplio campo de visión. La cortina de separación se levantó, los rayos calientes y los fuertes vientos se esparcieron y todos se retiraron al vestíbulo hacia el área de seguridad. En la distancia, una fila de luces se encendió y Anse miró hacia allí. Las luces de las alas y el morro perfilaban el enorme avión de combate. Había 3 aviones de combate PL-1109. Anse sabía que PL-1109 era una obra maestra de la ciencia y la tecnología humanas. Tenía una carcasa blindada contra la radiación completa y un sistema de crucero independiente sin la necesidad de la guía del campo magnético.
Los humanos habían previsto y preparado durante mucho tiempo el desastre que se avecinaba, pero nadie sabía exactamente cómo funcionaría esta predicción y preparación. Además, Anse finalmente supo por qué la superficie de la carretera de la base era tan suave, sólida y ancha, así como la razón por la que la base militar estaba conectada con el centro de la ciudad, la enorme zona de amortiguación, el asfalto y las pistas de aterrizaje en todas partes. La gente lo construyó hace 100 años no por belleza ni por orden. Fue porque todo en la base principal era para hacer frente a una posible guerra. Se abrió otra puerta y salieron varios oficiales con uniforme de combate negro. Entre el grupo de personas, Anse pudo ver a Lufend al instante. El cuerpo de este hombre estaba erguido y sus líneas estaban limpias y claras. Era diferente de la elegancia y la frialdad de su uniforme de juez. Parecía más casual y magnificaba su mala naturaleza. Sin embargo, Anse no lo llamaría malo esta noche. Lufend era un ser humano muy bueno. Lufend se acercó a él, el abrigo del uniforme original colgaba de su brazo y Serain tomó el abrigo. Sigue a Serain y no corras alrededor. Lufend le dijo a Anse. Añadió a Serain, cuida de él. Eran claramente palabras muy simples, pero Anse sintió una amenaza, como si fuera a ser castigado si huía. Frunció el ceño y miró al hombre. Lufend extendió la mano y le frotó el cabello. Sus ojos no estaban tan fríos ni tan malos como de costumbre. Anse incluso sintió que eran un poco suaves. Este hombre estaba decidido a ir a la base de la ciudad subterránea al otro lado del planeta. Anse sintió que debería decir algo, como decirle a Lufend que preste atención a la seguridad o que se cuide a sí mismo. Abrió la boca y sintió que el coronel probablemente estaba acostumbrado a esa vida. Lufend parecía capaz de manejar todo sin consejos. Al final, Anse solo dijo, cociné sopa de champiñones esta noche. No importa que tan bueno sea el termo, la sopa no era tan deliciosa como cuando estaba hirviendo. Lufend sonrió levemente. Gracias. Una vez que regrese, hágala de nuevo para mí. Esos ojos, brillando como la parte más profunda de la jungla en las noches de verano, miraron a Anse. Pareció inclinarse ligeramente. Por un momento, Anse sintió que Lufend quería acercarse a él, pero este sentimiento fue fugaz. Quizás no volveré. La voz de Lufend era un poco ronca. Cuida de ti mismo. Anse solo hizo un sonido. Observó la espalda de Lufend dirigirse hacia el puente de embarque temporal. Esta fue la primera vez que vio la espalda de Lufend alejarse y no podía pensar con claridad. No sabía por qué esta persona siempre podía seguir adelante, por qué podía disparar a sus colegas sin dudarlo y cómo podía sacrificar su vida en cualquier momento. Afuera, la tormenta de arena llegó con el viento, cubriendo la noche y haciendo que el polvo y la grava que volaban parecieran una interminable niebla nocturna. En esta noche oscura, se escuchó el zumbido del motor y los aviones de combate PL-1109 despegaron suavemente. Extendieron sus alas que parecían un pájaro enorme, volaron más y más alto en la visión de Anse. Se hizo cada vez más pequeño hasta convertirse en una mancha negra ligeramente invisible. Finalmente, desapareció en la brillante Vía Láctea. Hubo un rugido distante y los aviones de combate aceleraron de nuevo. Anse no pudo encontrarlos en absoluto. Todos miraron hacia el cielo nocturno sin fin. Hubo un solemne silencio en el vestíbulo y pasó mucho tiempo antes de que la gente se dispersara. Anse todavía estaba allí cuando se escucharon pasos suaves detrás de él. Era Serain. A veces me preguntaba por qué el coronel me eligió como su sucesor. ¿Qué cualidades y pautas cree que debería tener un juez? Serain habló. Ahora creo que es contrario a lo que piensan otras personas. No es frialdad, es amabilidad. Los intereses humanos por encima de todo. No es bondad hacia una persona, sino hacia el destino de la humanidad en su conjunto. Esta es la fuente de su fe inquebrantable. La voz de Serain era suave y ronca. Espero que la gente dentro de 100 años no tenga que enfrentar todo lo que enfrentamos, si todavía hay humanos en ese momento. Anse no habló. Se limitó a mirar el cielo nocturno estrellado, un vasto océano de gloria sin fin. Serain lo cubrió con un abrigo. Una vez que la aurora se encienda nuevamente, el coronel regresará. Capítulo 45. Incluso si está mal, sigue siendo correcto. La oficina de trabajo del tribunal de primera instancia estaba conectada al área de formación, con las palabras los intereses humanos prevalecen sobre todo lo demás en un lado y la frase anterior escrita en el otro lado. Debajo de esta oración había una fila de marcos de fotos plateados. El primer marco de fotos estaba en blanco y luego continuaba hacia adelante. El segundo marco de fotos contenía una foto en blanco y negro y mostraba a un oficial de aproximadamente 30 años, vestido con uniforme de juez. La pared estaba grabada con su fecha, nacimiento y fecha de muerte debajo del marco. Tenía 36 años y murió hace 7. El siguiente cuadro seguía siendo una foto en blanco y negro con la fecha de nacimiento y la fecha de muerte. Anse avanzó. Las siguientes fotos fueron similares en los años de nacimiento y muerte y la edad de sus vidas avanzaba. Por lo tanto,
Anse sabía que estas eran fotos de los jueces anteriores y el marco de fotos en blanco en el borde, sin duda, se dejó para Lu Feng. Pensando en esto, Anse se detuvo por un momento, un peso indescriptible presionó su corazón. Si pudiera, esperaba que la foto de Lu Feng no se colgara pronto. Al igual que cuando Lu Feng abordó el avión esa noche, esperaba que esta persona pudiera quedarse en un lugar seguro. Aún así, Lu Feng había hecho su elección. Anse siguió a Serain y continuó avanzando. Entonces apareció una escena extraña al final de la galería de fotos. En la pared blanco grisáceo, había un área rectangular que era blanca y del tamaño de un marco de fotos. Había marcas de uñas en las 4 esquinas del área blanca y parecía que este lugar alguna vez tuvo un marco de fotos, pero lo quitaron. Abajo, el lugar donde se grabaron la fecha de nacimiento y la fecha de muerte también se raspó, dejando solo rastros moteados. Anse trabajó duro para identificarlo, pero solo pudo ver que era una cadena de letras que comenzaban con la P mayúscula. Serain lo vio detenerse aquí y explicó, se dice que este fue el primer juez y la persona que introdujo la ley de jueces y estableció el sistema de juicios. Anse preguntó, ¿su foto ha sido retirada? Sí. Serain explicó, al final, cuestionó la legitimidad del sistema judicial y traicionó a la base. Anse asintió. La mente humana era difícil de comprender y no preguntó. Serain lo metió en un salón. El campo geomagnético había desaparecido y todo era un caos. El departamento de logística y el departamento de respuesta a emergencias deben estar en un estado de caos. Todos los residentes que vivían en la base estaban presos del pánico, pero tenían que dormir primero y esperar los arreglos de refugio de los militares. Se podían escuchar pasos arriba y en la puerta de al lado, Serain estaba hablando con la gente como si estuviera organizando el trabajo de seguimiento del tribunal de primera instancia. En la habitación oscura donde no se podía ver el exterior, Anse solo podía escuchar los latidos de su corazón. Inexplicablemente, hubo una sensación extraña. Miró hacia las profundidades de la oscuridad y la sensación fue indescriptible. Pareció sentir una gran ola. Él, Serain, toda la base humana y todo en el mundo eran solo una pequeña parte de la ola indescriptible, que vibraba y cambiaba, creando pequeñas ondas. Había un dicho en el libro de texto llamado el torrente del destino. Anse pensó que esto era muy apropiado. Lo único que no era apropiado era que las fluctuaciones parecían existir en todo el mundo y no era solo una metáfora o su imaginación. En ese momento, sonó su comunicador. Fue una llamada del médico. El médico le preguntó, Lu Feng se fue. ¿Dónde estás? Anse le contestó sinceramente. Solo ten cuidado. Terminé la reunión de emergencia en el faro y regresaré al laboratorio para descansar. También deberías descansar bien. Bueno. El médico parecía estar subiendo las escaleras. Después de un rato, volvió a hablar. Estaba pensando en las acciones de Sinan esta mañana. Le recordó a Lily que regresara al jardín del Edén. ¿Predijo la desaparición del campo magnético? Las especies heterogéneas tienen diferentes órganos de detección y tal vez ciertos organismos tienen sensibilidad al campo magnético. Anse dijo, quizás. Pensando en ello, agregó, pero está muy lejos. Naturalmente, sabía que cada especie era diferente. En el abismo, algunos monstruos tenían un gran oído y sensibilidad. Algunos podían oler presas a miles de metros de distancia o escuchar su respiración. Sin embargo, era un poco irrazonable para Sinan sentir una invasión heterogénea ocurriendo en todo el camino al otro lado del mundo desde la base norte. No había tecnología de comunicación de onda larga entre las especies heterogéneas. El médico no le respondió. Solo había un sonido de respiración desigual en el otro lado y Anse pensó que esta persona podría estar caminando. Luego, después de 3 minutos, el médico no respondió, pero su respiración se aceleró. El sonido era un poco inquietante en la oscuridad. Anse preguntó, ¿doctor? Aún no hubo respuesta. Anse frunció el ceño. Entonces, en ese momento, escuchó al doctor hablar muy rápido. Deja que Serain conteste el teléfono. Anse salió rápidamente del salón. Serain respondió al comunicador y pronto frunció el ceño antes de decir apresuradamente, estaré allí. Luego agarró su arma sobre la mesa, llamó a algunas personas y salió. Anse miró en la dirección a la que se dirigía Serain y decidió seguirle. Sin embargo, estas personas fueron demasiado rápidas. Subió las escaleras demasiado despacio y llegó un paso más tarde. Cuando llegó al pasillo donde se encontraba el laboratorio del médico, escuchó un disparo en las profundidades y el sonido de un cuerpo cayendo al suelo. El médico estaba de pie en medio del pasillo y se acercó a Anse. Yo lo vi en la distancia y no se veía muy bien. El médico jadeó, las pupilas ligeramente agrandadas y su rostro pálido con una expresión asustada. Anse miró hacia adelante y vio a Serain guardando su arma. El hombre que había caído al suelo era el ayudante del médico. Esta persona había trabajado con el médico esta tarde para revisar repetidamente el video de Sinan. Serain le dijo al médico, la infección está confirmada.
¿Fue una exposición experimental? ¿Infección? Anse inmediatamente pensó en la única fuente de infección en este lugar, Sinan. Imposible, exclamó el doctor. No tiene permiso para abrir la tapa de vidrio y no puede tocar las especies heterogéneas. Serain le dijo, entraré y veré. No. El médico de repente levantó la voz. No vayas. Serain se detuvo y miró al médico. ¿Recuerdas cuando dije que si un día nos contagiamos sin tener ningún contacto con una especie heterogénea en absoluto? La voz del médico temblaba. Esto es tan anormal que tenemos que prepararnos para lo peor. Serain frunció el ceño. ¿Qué tienes para apoyar tu punto de vista? No hay forma de probarlo. El doctor negó con la cabeza. Sin embargo, también sabes que cuando se inyecta el fluido tisular de un monstruo en la cola del animal experimental, el cambio genético se puede observar al mismo tiempo desde la cabeza del animal. Estos fluidos tisulares no entraron en absoluto en el sistema de circulación de fluidos del cuerpo, pero todos los genes del cuerpo del animal cambiaron. Dado que esto puede suceder, ¿por qué no podemos infectarnos sin tocar al monstruo? En este punto, todo su cuerpo estaba temblando. Serain. La voz del médico estaba completamente ronca. La planta baja está llena de especies heterogéneas vivas y al menos 100 empleados. Serain pareció solemne. Bajaré de inmediato. Protégete a ti mismo. Cuanto más lejos estés de todos los seres vivos ahí, mejor. No dijo heterogéneos o humanos. Dijo seres vivos. Serain asintió y bajó rápidamente las escaleras. En el pasillo silencioso, solo quedaban Anse y el médico. El médico pareció derrumbarse. Se apoyó contra la pared helada y Anse lo apoyó. En el silencio, el médico abrió de repente la boca. ¿No estás asustado? Anse negó con la cabeza. El doctor lo miró fijamente. Pareces tener algo que la gente de esta era no tiene. Anse no habló y lo escuchó en silencio. Los ojos del médico se posaron en Anse durante mucho tiempo antes de tomar una respiración corta. Sus labios temblaban como si hubiera obtenido una inspiración extraordinaria. Eres ingenuo y pareces un espectador. Todos viven con miedo, pero tú estás tranquilo. Está fuera de lugar con todos los demás. Luego pareció sonreír. Sé por qué a Lu Feng le gusta estar contigo. Anse miró al médico. El rostro joven del médico revelaba una leve debilidad y parecía cansado. Anse se preguntó, ¿hay algo que pueda hacer para ayudarte? Gracias. El médico lo miró a los ojos y se estremeció. Tú, simplemente vive a salvo. Anse lo pensó. Lo intentaré. Ya no hablaba. En el pasillo, las palabras del médico para sí mismo resonaron. Sin contacto físico. Y sin transmisión aérea. ¿Sucedería realmente este tipo de cosas? Nadie le respondió, pero se oyó un claro sonido de disparos en la planta baja. Luego estaba el segundo sonido. Un tercio. El sonido continuó sin parar, reverberando en el edificio durante mucho tiempo. Con un disparo tras otro, el sistema teórico que los humanos usaban para explicar este mundo colapsó por completo. La mano del médico en el brazo de Anse estaba tensa y sus dedos temblaban. ¿Por qué? Capítulo 46. Los disparos cesaron y algunas personas subieron desde la planta baja, incluido Serain. ¿Estas personas no están infectadas? 7. Serain respondió, sí. El médico preguntó a los supervivientes dónde estaban hoy. No hubo ningún problema con la comida, el agua y el aire. Todos fueron suministrados por el faro e incluso el aire fue enviado por el sistema de ventilación. Si alguno de estos tres tuviera un problema, todo el faro se habría caído. Sin embargo, todos los supervivientes tenían algo en común. Durante el tiempo en que desapareció el campo magnético, no tuvieron un contacto cercano con los materiales experimentales. Algunos de ellos habían estado clasificando los datos en la oficina, mientras que otros habían ido a otros pisos para asistir a reuniones y regresaron, al igual que el propio Dr. He. Todo el personal infectado tenía una cosa en común. Estuvieron en estrecho contacto con una especie heterogénea. Este no fue un contacto real, pero estaban cerca de las especies heterogéneas. Por ejemplo, se consideró que el asistente de un investigador que pasó toda la tarde escribiendo código en una pequeña oficina y ajustando un modelo de datos tenía una infección genética. Lo único sospechoso era que un laboratorio estaba justo al otro lado de la pared que tenía dos monstruos reptiles. Serain consultó a los militares y con el heterogéneo centro de investigación como eje, todos los pisos superiores e inferiores fueron cerrados para inspección. Se prohibió la entrada a todo el personal. El agua, la comida o el aire pueden ser fuentes de infección. En la sala del tribunal de primera instancia, el Dr. He y Anse compartían una habitación y el médico se dirigió a la pared blanca. Sin embargo, este no es el caso. ¿Es la radiación? Habló de nuevo. Si cada monstruo es una fuente de radiación, al principio, la radiación es débil y solo las lesiones graves causarán la infección. Entonces,
Incluso las lesiones menores causarán una infección. Una vez que la intensidad de la radiación aumente gradualmente, mientras permanezca cerca del monstruo, sus genes cambiarán debido a la radiación. Anse pensó que esto tenía sentido, pero al momento siguiente, vio al médico enterrar su rostro entre sus manos, respirando profundamente en un estado cercano al colapso. Sin embargo, nuestros instrumentos no pueden detectarlo. Anse pensó que el médico se estaba volviendo loco. En la misma posición, pudo comprender la causa fundamental de la locura del médico. Esta investigación o el estudio de los monstruos, cuán dolorosa era, cuán complicada era, cuántos recursos se necesitaban y cuán peligrosa era. Aún así, no sabían a qué se enfrentaban hasta ahora. Era como caminar en la oscuridad y hasta la última muleta se había perdido. Sabían que el acantilado no estaba muy lejos, pero no sabían cuándo caerían. Anse vio al doctor levantar lentamente la cabeza, las pupilas azules aturdidas y los músculos faciales temblando. Este era un tipo de miedo y horror desesperados, como si se enfrentara a una existencia enorme e indescriptible. Frente a él había paredes blancas de nada. Lo más aterrador del mundo era lo desconocido. Anse le entregó un vaso de agua. El médico se lo bebió y sonrió de mala gana. Gracias. No sé cuántos días durará el suministro de agua de la base. El doctor tenía razón. Desde la noche en que desapareció la aurora, toda la base había entrado en estado de emergencia. Había viento solar y radiación afuera, por lo que nadie podía salir de los edificios, pero el calor del exterior se transmitía a través de los gruesos muros. La temperatura en la habitación alcanzó los 30 grados centígrados, pero no había medidas de control de temperatura por lo que la sequedad era terrible. Solo funcionaba el equipo básico y todos los días a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche, la base distribuía regularmente galletas comprimidas o un paquete de gránulos nutricionales, así como una botella de agua potable. 3 días después, solo se repartió una botella de agua por la mañana. Este lugar eran las Torres Gemelas, el lugar donde se ubicaban el centro de mando militar y los investigadores científicos. Anse a veces pensaba que, si el suministro de recursos de las Torres Gemelas ya había llegado a ese punto, ¿qué pasaba con los edificios residenciales ordinarios en el exterior? Los aviones de combate 1109 tardan 12 horas en volar desde la base norte hasta la base Dungeon y el vuelo de regreso también es de 12 horas. Han pasado 120 horas y aún no hemos escuchado nada. El médico escribió algunas fórmulas complicadas en el papel con lápiz. Creo en Lu Feng emocionalmente, pero tenemos que hacer planes para lo peor. 5 días después, no hubo nutrientes. Los ascensores se detuvieron y Anse salió silenciosamente de la oficina del tribunal de primera instancia. Subió las escaleras y vio al menos a 3 parejas besándose en un rincón. Quizás no eran parejas, pero por el momento eran inseparables. Aunque camino por el valle de sombra de muerte, no temo mal alguno. Porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor habitaré para siempre. Pasó junto a una sala de conferencias en el piso 13 donde se reunieron una docena de oficiales e investigadores para recitar la Biblia. Al menos la mitad de ellos tenían pañuelos rellenos en las fosas nasales porque la temperatura alta y la sequedad causaban fácilmente hemorragias nasales. De hecho, la alta temperatura y la sequedad no eran adecuadas para la supervivencia de un hongo. Anse no había dormido bien durante los últimos días y a veces sentía que estaba a la deriva en los altibajos del destino. A veces se sentía como si lo estuvieran extendiendo al sol y lo secaran al horno. Luego se despertaba y sentía hambre. Sin embargo, podía esperar, estaba bien. Esta misma mañana, el médico le había dicho, aunque las cosas están empeorando, parece que te estás calmando. Anse realmente no tenía miedo. Era un hongo tranquilo. Se había quedado en silencio en las Torres Gemelas durante los últimos días con el médico y Serain. Mucha gente se había familiarizado con él. Había observado las luces rojas oscuras que representaban el estado de funcionamiento de la cámara de vigilancia y aguzó el oído para escuchar cada transmisión. Ayer mismo, se apagó la luz. Luego, esa misma mañana, se informó al médico que todas las actividades de investigación se terminaron debido a la falta de energía. Anse respiró hondo y se paró frente al laboratorio de 1344. La puerta estaba en silencio e incluso el sonido de las máquinas se había detenido. Los investigadores se habían ido. La puerta del laboratorio estaba bien cerrada y el sensor de la puerta destellaba levemente. Al segundo siguiente, sacó la tarjeta de identificación de Lu Feng. Capítulo 47. Base de la ciudad subterránea. En el campo abierto, la mitad superior del polo magnético artificial estaba de pie, pareciendo una lápida magnética en arena amarilla. La ubicación de este lugar era excelente, con altas montañas por todos lados para bloquear tormentas y olas de frío. En medio del desierto había un río. La estructura geológica era lo suficientemente estable y sólida como para soportar la construcción de una increíble ciudad subterránea. El tamaño y la capacidad de esta ciudad subterránea eran comparables a los de una ciudad principal en su apogeo. Al principio,
Cuando las 4 bases humanas estaban en su infancia, se predijo que si llegaba el día en que los humanos ya no pudieran resistir, la base subterránea sería la última en caer. Ahora la zona de las llanuras abiertas estaba cubierta de sangre. Había sangre de monstruos, especies heterogéneas y humanos, así como miembros rotos y restos de armas pesadas. Un avión de combate negro pasó rápidamente, arrojando varias bombas grandes. Se escuchó el sonido de explosiones sordas y el aullido de los monstruos fue ensordecedor. Esto pronto se ahogó en las nubes de humo. El avión de combate se elevó alto antes de flotar de manera constante en el cielo. Lu Feng sostenía un walkie-talkie en la mano. Le dijo: los monstruos terrestres han sido eliminados. Junto a él estaba Haber, el legendario capitán mercenario de la ciudad exterior. Haber miró la entrada del túnel y dijo: es difícil despejar el interior. Lu Feng también miró hacia allí y no habló, accediendo al punto de vista de Haber. En los últimos días, había comandado operaciones aéreas con este capitán mercenario y había establecido un entendimiento tácito suficiente, sin mencionar que originalmente eran el tipo de personas que penetraban en el abismo. Nadie conocía los hábitos y la letalidad de estas cosas mejor que ellos. La ciudad subterránea era fácil de defender y difícil de atacar. Era una fortaleza segura y fuerte y, naturalmente, tenía la ventaja de prevenir la radiación. Sin embargo, su estructura también significó su perdición. Una vez que fuera violada por las especies heterogéneas, todo sería un desastre. Ahora había sido violada. Lo que más les falta es potencia de fuego. Su tasa de natalidad no puede mantenerse al día y el número de soldados no es suficiente. Solo pueden aumentar su consumo de armamento y sobregiró por adelantado. Ahora no hay forma de defenderse eficazmente. Los ojos de Haber se entrecerraron levemente. Trajimos suficiente equipo y llegamos a tiempo. Todavía hay posibilidades de ganar. En ese momento, se escuchó una voz por el intercomunicador. La ciudad subterránea les agradece su generoso apoyo. La voz del operador tembló. Sin embargo, debido a nuestros principios humanitarios, debemos informar a nuestros compatriotas de la base norte que se han observado infecciones sin contacto dentro de la base. Hay condiciones impredecibles y las infecciones pueden ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. La base norte lo ha recibido. Lu Feng interrumpió al operador. Por favor, prepárese para una respuesta en tierra. Haber frunció el ceño. Lu Feng dijo: los aviones de combate volarán temporalmente mientras derribo a la gente. Yo iré, dijo Haber. Al escucharlo, el interior es más peligroso de lo que pensamos y no podrás regresar. No tienes ninguna obligación. No tengo a nadie por quien preocuparme. El tono de Lu Feng fue ligero. Yo tampoco. Haber sonrió y preguntó: ¿no lo tienes? Lu Feng lo miró a los ojos, fríos ojos verdes que no mostraban emociones. Sin embargo, esta vez no habló. A veces miras por la ventana durante mucho tiempo, dijo Haber. Dejé a un hombre en la base. Lu Feng se apoyó contra la ventana. Tiene un casquillo de bala de alguien a quien maté alrededor de su cuello. ¿A quién mataste? Lu Feng no respondió. Así que tuvo una aventura contigo. Haber reflexionó como si estuviera recordando algo. Conocí a un chico que tenía un casquillo de bala tuyo. Me preguntó si sabía de dónde venía. Lu Feng sonrió. Haber agregó: entonces, su relación es muy complicada. Tal vez. Lu Feng se adelantó. Mi relación con todos es muy complicada. Su voz era fría y le ordenó al piloto: prepárate para planear. Esta vez, Haber no lo bloqueó. En cambio, Haber miró la espalda de Lu Feng de una manera pensativa. Bajo la puesta de sol rojo sangre en el cielo occidental, aterrizaron los aviones de combate. La escotilla se abrió y Lu Feng salió del PL-1109 hacia la ciudad subterránea llena de sangre. Base Norte. En el momento en que estaba a punto de colocar la tarjeta de identificación contra el sensor, Hans escuchó pasos detrás de él. Volvió la cabeza y vio a un soldado que patrullaba dirigido por un juez familiar. El juez lo vio y le preguntó: ¿por qué estás aquí? Hans respondió: estoy ayudando al Dr. He a conseguir algo. ¿El médico todavía está investigando? Hans tarareó y no habló. El juez no preguntó nada más y solo dijo: vuelve temprano. El ejército tiene algo que hacer hoy. Gracias. Pasaron caminando. Hans respiró hondo y tocó el sensor con la tarjeta de identificación. Afortunadamente, el sistema de control de acceso aún no se había apagado y la cerradura de la puerta se abrió. Hans abrió la puerta. Chirrió por la fricción y la cerró inmediatamente después de entrar. En la penumbra, los enormes instrumentos eran contornos oscuros. El centro de la habitación contenía un cilindro de vidrio en silencio. Un rayo de luz tenue debajo de la caja de vidrio lo iluminó y un grupo de pequeñas burbujas emergió del suelo y flotó sobre él. Hans contuvo la respiración. Antes de abrir la puerta, estaba preparado para lo peor. Lo atraparían. Su espora había sido transferida o había otros en el laboratorio. En ese momento, su corazón se detuvo por completo. Luego,
Su mirada pasó a través del tanque de agua de vidrio hacia el medio de cultivo verde pálido y vio un grupo blanco flotando solo en el centro. Anse tembló, sus labios se curvaron hacia arriba y su corazón saltó un par de veces. Quería correr de inmediato, pero apenas podía moverse debido a las emociones excesivas. La pequeña cosa blanca vagaba en el líquido bajo la tenue luz como si estuviera vagando en las profundidades del mar. Anse lo miró sin parpadear. En ese momento, vio que la espora que flotaba silenciosamente de repente extendía su micelio. Quizás era más apropiado describirlo como una explosión. Luego flotó hacia adelante a una velocidad que definitivamente no era lenta y de repente se detuvo en la pared de vidrio como si lo hubieran golpeado. Anse dio unos pasos y llegó al tanque de agua de vidrio. Sus palmas y luego todo su cuerpo estaba pegado a la pared de vidrio. Su espora también estaba adherida a la pared de vidrio, el micelio tocando la capa de vidrio. Obviamente quería acercarse a él. Anse no pudo evitar sonreír. Cuando Lufeng estaba a su lado, la espora no parecía verlo, pero ahora lo reconocía. No pudo soportar parpadear mientras observaba cómo la espora extendía el delicado micelio hacia él. Debido a la obstrucción del vidrio, solo podría trabajar más para unirlos al vidrio, casi convirtiéndose en un pequeño panqueque blanco en el interior del tanque de agua, cada hebra de micelio enfatizando cuánto deseaba estar cerca de Anse. Anse se apoyó contra el cristal, una comodidad perdida hace mucho tiempo que lo rodeaba, pero separada por una membrana irrompible. Tenía que sacarlo del tanque de agua. Anse luchó por separarse del tanque de agua y se movió hacia el lado donde había una estación de operaciones. De acuerdo con las reglas generales de las máquinas humanas, intentó presionar el botón más grande. La pantalla de la consola se encendió y había una luz indicadora al lado de la ranura de la tarjeta. Pasó la tarjeta de Lufeng y la luz indicadora se volvió verde. La autoridad de esta persona casi no se podía bloquear en toda la base. Luego, frente a las formas que eran exactamente iguales, con solo unos pocos símbolos complejos en los botones, Anse se quedó aturdido. ¿Cómo abrir el depósito de agua? Movió sus dedos hacia la estación de operaciones antes de finalmente presionar el botón más central. 3 segundos más tarde, el agua en el tanque de agua fluctuó y la espora fue arrastrada sin poder hacer nada por la corriente, arremolinándose hacia el centro del tanque de agua. Al mirar la espora que se movía impotente en círculos, Anse también sintió que su cabeza daba vueltas en círculos y presionó un botón al azar con ansiedad. Al momento siguiente, se encendió una luz láser roja en la parte superior del tanque de agua. Incluso Anse de pie junto a él podía sentir el calor. El micelio de la espora explotó un poco antes de caer débilmente como si fuera a secarse en el siguiente segundo. Anse sospechaba que estaba gritando en silencio. Frunció el ceño con tristeza. ¿Era este el tipo de tortura que la espora sufría todos los días en el laboratorio humano? Sin embargo, no tuvo tiempo de pensar en nada más y presionó otro botón. La luz roja se convirtió en una luz pulsante y la espora se movió impotente una y otra vez. Anse presionó rápidamente un botón en la distancia. Esta vez, la luz roja desapareció y se sintió aliviado. Sin embargo, al segundo siguiente, hubo un zumbido y chispas azules brillaron intensamente en el tanque de agua. Luego, la superficie del agua comenzó a temblar ligeramente y la espora en el agua también tembló como loca. Anse había electrificado el agua. Estaba hecho un desastre, presionando un botón tras otro hasta que finalmente hubo un estallido y la solución de color verde claro fue sacada lentamente del contenedor. Anse presionó un botón al lado y hubo un clic cuando se abrió la tapa superior del tanque de agua. El tanque de agua estaba demasiado alto. Anse tuvo que traer una silla y se paró sobre ella antes de finalmente poder llegar a la parte superior del tanque de agua. Sin embargo, el medio de cultivo se había descargado y la espora no podía flotar a esta altura. Anse vio que la espora se pegaba a la pared de vidrio y subía lentamente a lo largo del vidrio. Se deslizó hacia abajo mientras gateaba, deslizándose por un tiempo antes de continuar subiendo nuevamente. Esta pequeña cosa no había madurado completamente y no había heredado su capacidad para moverse libremente. Anse extendió una mano. Sus brazos y dedos se convirtieron en micelio blanco que descendió por la pared interior del recipiente y tocó la espora. En este momento, fue como si una corriente penetrara en su cuerpo y renaciera. Se había apartado de sí mismo y había una extraña fluctuación a su alrededor. Sosteniendo la espora, lo pescó con cuidado. Todo el micelio disperso de la espora estaba perfectamente conectado y enrollado entre su micelio. Anse le sonrió. Su micelio se conectó con la espora y la incorporó cuidadosamente a su cuerpo. El cuerpo de la espora estaba completamente integrado en su cuerpo y una emoción eufórica lo atravesó. La espora finalmente había regresado al lugar donde debería criarse. El fluido de cultivo humano fue inútil. Era solo la nutrición en el cuerpo de Anse lo que le permitiría crecer hasta madurar. Esta vez, no hubo nada malo en desenterrarlo, aunque Anse no sabía por qué la espora tomó la iniciativa de acercarse a ese tipo. De hecho, fue una suerte que la espora no se hubiera acercado a Anse cuando estaba en el laboratorio el otro día. Una vez que mostrara una tendencia a acercarse a él, los investigadores lo observarían de inmediato y se pondría en duda su identidad. Por lo tanto,
Anse decidió unilateralmente que su espora era extraordinariamente inteligente. Gracias al regreso de la espora, el espacio vacío en su cuerpo finalmente se volvió a llenar. Toda su inquietud cayó al suelo. Era un sentimiento indescriptible, como si hubiera ganado una nueva vida. Anse se acercó a la ventana, apretó el botón y levantó la hoja de acero. El resplandor de la luz entró y entrecerró los ojos. Afuera, soplaba viento y arena. En la dorada mañana, un sol rojo brillante brillaba intensamente. Anse giró lentamente la cabeza, mirando el laboratorio blanco plateado donde las máquinas estaban colocadas una al lado de la otra. Los cables eran claros y las rejillas para tubos de ensayo de los gabinetes estaban ordenadas. Desde este laboratorio, podía imaginar cómo era toda la base. Esta era la base de la humanidad. Su pasado, presente y futuro no tenían nada que ver con él. Sus manos se agarraron al borde de la ventana, con los nudillos blancos mientras empujaba la ventana de vidrio transparente de 3 capas. La ventana solo se había abierto hasta el tamaño de un dedo cuando un viento caliente cubierto de grava sopló sobre sus dedos. El fuerte viento del exterior estaba lleno de radiación del universo. La enorme ola contenía innumerables pequeñas ondas y Anse pareció escuchar al abismo llamándolo de regreso. Podría irse de aquí y regresar al abismo. Era igualmente cruel afuera y no sabía si podría sobrevivir, pero había recuperado su espora. No le tenía miedo a nada. No le tenía miedo a nada. Anse presionó suavemente su mano izquierda contra su abdomen, la frente contra el borde de la ventana mientras cerraba los ojos. Todo su cuerpo de repente tembló levemente. Agarró el borde de la ventana con la mano derecha y tiró hacia atrás, aplicando la fuerza opuesta. Hubo un suave clic y la ventana se cerró, seguida de la capa de metal a prueba de radiación. Respiró unas cuantas veces, colocó los dedos contra la placa de metal y apretó los dedos como si hubiera tomado una decisión difícil. Una vez que se aisló la radiación, la sensación de hormigueo en su cuerpo se desvaneció gradualmente. Fue como cuando Lu Feng lo abrazó esa noche, bloqueando a Anse con su cuerpo y alejándolos del área con radiación. De hecho, Lu Feng haría esto por cualquier otra persona. Sin embargo, esta escena dejó una profunda impresión en Anse, tal como recordaba cada vez que Lu Feng se iba. Anse salió del laboratorio. En ese momento, 2 soldados pasaban por el pasillo. La patrulla anterior de soldados se había ido hacía tiempo y ahora era otro grupo. Anse los miró a los ojos y sonrió a modo de saludo antes de girarse y caminar hacia la escalera. En la penumbra de la escalera, solo podía escuchar los latidos de su propio corazón, latiendo una y otra vez, más rápido de lo habitual. El corazón humano latía más rápido cuando tenían miedo, pero no sabía de qué tenía miedo. Sabía que no sería capaz de ocultarlo por mucho tiempo. Una vez que se restableciera el orden y se reanudara la investigación, podrían descubrir que el laboratorio humano había perdido algo importante. Se tenía que ir. Cuanto antes mejor. Aún así, no pudo controlarse para no sacar algo del bolsillo de su camisa. Era la insignia de la chaqueta de Lu Feng que se había quitado. Sostuvo este objeto en su mano y pensó que esperaría hasta que la aurora volviera a aparecer y escuchara la noticia del regreso del avión PL-1109. Entonces se marcharía. No había nada bueno en la ciudad. Solo la sopa de patatas era buena. Si su espora no hubiera estado cerca de Lu Feng, entonces se habría ido.